Noroña está en la arena movediza. Entre más se mueve, más se hunde. O si quieren, es muy bocón y entre más habla, más se hunde. La verdad es que salió el escándalo de su casa porque 12 millones de pesos es mucho. Salió luego el escándalo de que lo que él decía que eran sus aportaciones por YouTube, sus donaciones, nada más que él las tiene prohibido recibirlas porque es servidor público. Pero además resulta que muchas de esas donaciones son de anónimos y de países extranjeros como Venezuela. Eso huele a lavado de dinero, alguna forma para pagarle otro tipo de favores, ¿no? Eso de que cuentas de claros personajes ficticios que le donan siempre dinero recurrentemente, o de cuentas que se acaban de crear y que le donan según esto dinero, pues se presta a muchas cosas y huele a corrupción, ¿no? Entonces eso, y además confesó, ahí están en sus declaraciones la confesión de que ha recibido estas donaciones que tiene prohibido, y además cuando uno ve el detalle, pues se da cuenta que son cuentas anónimas, insisto, y si no se sabe quién le está donando, pues es una forma que puede ser de lavado de dinero o de pago de corrupción o lo que ustedes puedan saber. Pero luego vino el zafarrancho en el Senado, en donde pues Alito, que no tiene muy buena prensa, al revés, ha sido pues muy desgastado por diversos escándalos, pues parece que hizo un acto populista, porque de repente sale mucha gente a aplaudirlo, y lo aplauden ¿por qué? Por darle unos zapes a Noroña, y pues la verdad es que uno ve la violencia y dice, oye, no debe ser esto, es un penoso espectáculo para el Congreso mexicano, etcétera, pero lo cierto es que un sector le aplaudió, y uno se trata de entender por qué. Yo creo que varias razones. Primero, porque aunque él se victimiza y dice que su vida estuvo en peligro y llegó a compararse con una mujer violada, y luego se comparó con Gustavo Madero, el hermano del apóstol de la democracia, que lo asesinó de una manera terrible, con mucha hazaña, uno llega y pues dice, está medio mal, ¿no? Se pelea con los comunicadores, se queja de que no lo ven porque este es un hecho inédito acá. ¿Y por qué es? Primero porque no es López Obrador, ¿no? No tiene ese teflón. López Obrador atacaba con vileza a sus adversarios, pero tenía un aura de mártir, quizás por el desafuero o lo que sea, y se victimizaba. Noroña se victimiza y no lo compran, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene pues, su personaje dependenciero. El mismo día que se dieron estos hechos, retó a golpes a Federico Doring e insultó a Lili Telles. La insultó y le gritó, y no tanta prepotencia, pero además todos vimos también sus videos anteriores cuando era opositor, que hasta se quitaba la chamarra, empujaba, retaba a golpes también a Jorge Triana, le dijo que lo iba a golpear, etcétera. Entonces, algo que está muy en la cultura es que cuando el bravucón le ponen un alto, esto se ve como algo justiciero, y pues hay muchas películas incluso que enaltecen ese acto justiciero de ponerle un alto y dicen, es que se lo mereció, o se lo mereció, o se lo buscó, o le dieron su merecido, por estas lógicas de que el bravucón, ¿no? Entonces quizás eso haya pesado, y pues tiene muchos agravios, etcétera, en esto. Y otra es la polarización que tenemos en el país, ¿no? ¿Y quién es el responsable de esta polarización? Pues el que llega y desde la presidencia dice, quien está conmigo, de acuerdo conmigo, es pueblo, y quien discrepa de mí, entonces es el antipueblo, y es hasta traidor a la patria. Y eso está, y imagínense en el Congreso, donde en el Congreso obviamente la polarización se exaspera porque están todas las fuerzas políticas, y de repente pues no hay diálogo en el Congreso, no hay negociación, e incluso para cambiar la Constitución los hacen a un lado, ¿no? Y para colmo aprueban leyes fundamentales en fast track sin cumplir siquiera los requisitos. Pues todo eso salió. Pero a mí me llamó la atención que lo que parecía un antihéroe, que era Alito, salió por un sector aplaudido para un hecho que, pues uno diría, en el Congreso no debiera haber violencia, ¿cierto? Pero uno tiene que ver los hechos y entenderlos.
Y yo lo que entiendo de esos hechos es que mucha gente dijo, hasta que le pusieron un alto al bravucón, al pendenciero, etcétera, y él se sigue victimizando. Luego vino lo del 1 de septiembre, que no le dan la palabra. Y entonces acaba quejándose de Gutierritos y de Monreal y chillando de que cómo permite que llegaran a ese grado. El caso es que, ¿por qué fue? Pues porque el PRI puso a Alejandro Moreno, Alito lo puso a dar su discurso, le gritaron los de Morena, lo interrumpieron y entonces dijo el PRI, pues no cumplieron el acuerdo, no me dejaron hablar, pues yo también los interrumpo a ustedes. Y esto generó pues el caos que vimos y luego entró, y creo que una buena noticia es que después de esto, pues ahora finalmente, imagínense, ahora dicen que concedieron que Kenia López Rabadán fuera presidenta. No concedieron nada, cumplieron la ley. ¿En qué momento hemos llegado? O sea, ¿a qué punto hemos llegado? Que hasta decimos gracias porque cumplieron la ley, ¿no? Hasta eso tienen que agradecerle. Bueno, pero ya será Kenia y esperemos que eso ayude a tener otro clima en el Congreso. Esperemos que Laura Itzel Castillo también dé otro tipo de trato en el Senado, porque Noroña, en lugar de resolver un problema, lo generaba, porque es lo peor que le puede pasar a un Congreso, es tener un presidente que no dialoga, que no se abre, sino que insulta a los otros. Pero bueno, les decía que sigue cayéndose en el pantano porque cada vez salen más. Ahora resulta que su casa además tiene muchas irregularidades. Primero, porque es en zona de conservación. Segunda, porque es propiedad comunal. No existe en el registro de la propiedad a él. Hay muchos detalles. Parece ser que no coinciden las fechas en que que ya por fin pusieron una cierta escritura y él lo empezó a pagar en otro momento antes. Entonces hay muchísimos errores, muchísimos problemas. El propio Noroña dice que la legítima dueña, la que está, pues ya está muy ciscada por todo este escándalo, porque salieron todas las tranzas que tuvieron que hacer para esa construcción, que está, insisto, muy irregular, y que ya hay un conflicto con el pueblo y con la asamblea. Como es terreno comunal, ahí lo deciden en asambleas. Y para colmo, el famoso que dicen el de verde. ¿Quién es el de verde? Pues el que salió volando y cayó de espaldas. Ese resulta que tiene negocios en Tepoztlán. Y tiene negocios en Tepoztlán, en la Guadalajara, y que gracias a la intervención de Noroña en otros lados, sirvió para el despojo de ciertas propiedades. Y no solo el despojo de ciertas propiedades, también para que cerraran otros establecimientos, y Emiliano González abriera otros puestos. Y de por sí Emiliano González tiene el problema de que no aparece nómina, pero el Senado le dio más de 100,000 pesos para acompañar a Noroña a Italia, ¿no? Se dio, eso es la austeridad, pagarle al fotógrafo de Noroña que no cobra en el Senado, rompiendo la normatividad. Bueno, todo es un desastre, todo está saliendo. Hay una persona que está acusando precisamente al Emiliano González y la participación de Noroña de este despojo, de quitarles los derechos, de haberlos hecho cerrar sus negocios, y todo cuando Noroña va a Tepoztlán, a una mansión a vivir con 12 millones, además de sus 2 carros Volvo, que juntos son más de 2 millones de pesos, sus 2 camionetas. Bueno, pues estos que llegaron con el ruido de la austeridad y que eran diferentes, pues yo no diría que son iguales, son peores, son mucho más hipócritas.